en tiempo y forma, siendo las 9:10 del día de la fecha, para lo cual me permito ceder el uso de la voz al secretario ejecutivo para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. En el uso de la voz, por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, buenas noches a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez. Presente. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Marco Antonio Castro Sierra. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Francisco Javier Hernández Almendares. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Presente. Por el Partido del Trabajo, profesor Carlos Mario Estrada Urbina. Suplente de dicho partido, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alois Álvarez Soldevilla. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Suplente de dicho partido, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Y por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Suplente de dicho partido, señor Julio César González Ramírez. Y secretario ejecutivo. Hay 16 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum y los acuerdos aquí tomados serán válidos, consejera presidenta. Si terminamos antes, no creo que Bueno, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero comentarles que este punto del orden del día lo tenemos que resolver hoy mismo porque tenemos 24 horas para resolverlo. No hemos concluido el ejercicio, es un ejercicio más complejo, se está haciendo conforme no lo instruyó la Sala Monterrey y queremos estar ciertos de los números que les vamos a traer aquí. Me apena mucho decretar un receso hasta de 1 hora, podemos regresar antes, ¿no? Nos falta una etapa nada más. Si no tienen inconveniente, queremos ser muy cuidadosos con este asunto. Entonces, si nos permiten, hasta de 1 hora, si terminamos en media hora, aquí estamos, o si terminamos en 15 minutos, estamos. Pero sí quisiera declarar este receso. No sé si hay algún comentario de parte del Pleno. Bueno, les solicitaríamos, en todo caso, a los consejeros su autorización y su acuerdo para tomar este receso. En consecuencia, es aprobado por unanimidad el receso de máximo 1 hora. Con permiso. Gracias. Muchas gracias a los que nos acompañan. Damos cuenta del numeral 2 del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey, correspondiente a la segunda circunscripción del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación en el expediente formado con motivo de los juicios SMJRC 315/2018, SMJRC-316/2018 y SMJDC 1150/2018, acumulados,
para efectos de otorgar la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición por San Luis al Frente, integrada por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que creo que ya se hizo la entrega, ¿verdad?, de la constancia de mayoría. Ya se fue el representante del PAN. Bueno, nosotros ya tenemos el acuse de recibo. Sí, ya tiene la constancia de mayoría, ahorita y proceder a la realización de una nueva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en los términos del apartado de efectos de la mencionada sentencia, para lo cual me permito solicitar el apoyo del señor secretario ejecutivo. ¿Será nada más en función? F7. ¿O así directo? Sí. Claro, No, pero la constancia de mayoría se hizo, ok, la puse. La entrega de la constancia de mayoría fue recibida a las 20:42 por el representante suplente del Partido Acción Nacional. Con esto se da cumplimiento a la primera parte de la sentencia, y para la asignación de las regidurías, le pido al secretario ejecutivo que haga la presentación del cálculo correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, todos los respetables integrantes del Pleno, para efecto de poder dar cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 27 de septiembre de 2018 por la Sala Regional Monterrey y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me permitiría dar lectura a los efectos de la sentencia y a los puntos resolutivos. Señala en el apartado de efectos, el numeral 6.1, se revoca la resolución del Tribunal Local emitida en expediente TSLP JNE 042-2018 y su acumulado. 6.2, se declara la validez de la votación recibida en las casillas 1343 básica, 1343 contigua 1, 1344 contigua 2 y 1411 contigua 1, así como en la diversa 1408 básica. 6.3, se modifican los resultados del cómputo municipal en los términos de la presente sentencia, los cuales generan un cambio en la planilla ganadora. 6.4, se revoca la constancia de mayoría otorgada a la planilla postulada por la alianza partidaria PRI Nueva Alianza. 6.5, se ordena al Consejo Estatal Electoral que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, otorgue la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición por San Luis al Frente, integrada por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y realice una nueva asignación de regidurías de representación proporcional con el cómputo municipal recompuesto. 6.6, se confirma la declaración de validez de la elección impugnada. 7. Resolutivos. Primero, se acumulan los expedientes SM, el Juicio Ciudadano 1150 de 2018 y el de Revisión Constitucional 316 de 2018, al diverso de Revisión Constitucional 315, todos de 2018. En consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes acumulados. Segundo, se revoca la resolución impugnada. Tercero, se declara la validez de la votación recibida en las casillas 1343 básica, 1343 contigua 1, 1344 contigua 2 y 1411 contigua 1, así como en la diversa 1408 básica. Cuarto, se modifica el cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tamazunchale, San Luis Potosí. Quinto, se revoca la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la alianza partidaria Partido Revolucionario Institucional Nueva Alianza. Sexto, se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí que otorgue la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición por San Luis al Frente, integrada por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
y realice una nueva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en los términos del apartado de efectos de esta sentencia. Séptimo, se confirma la declaración de validez de la elección impugnada. Bien, para efecto de poder proceder a realizar el cálculo de la asignación de regidores de representación proporcional, tuvimos que consolidar la votación una vez ya sumadas las casillas que el tribunal revocó como anuladas y obtener una votación total. También se procedió a hacer la asignación en el caso de las coaliciones, de la coalición, la distribución de votos de acuerdo a cómo fueron emitidos, ¿verdad? Hay que recordar que cada voto se tiene que asignar por partes iguales y la votación remanente al partido de votación más alta, pero por tipo de votación, ¿verdad? Quienes votaron por los 3 partidos, por los 2 partidos, etc. Eso también ya se consolidó. En la misma sentencia señalan esas operaciones. Lo mismo señalan en el caso de la alianza partidaria, de acuerdo a los porcentajes de votación del convenio. En primer término, sería preciso señalar que para efecto de la asignación estamos siguiendo el criterio emitido por la Sala Regional Monterrey, el cual está basado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal, así como los criterios emitidos por la propia Sala Regional Monterrey en diversos juicios. Para lo cual voy a seguir el procedimiento tal cual como la Sala lo ha hecho en otros asuntos similares. Como primer paso, se obtiene la votación válida emitida, la cual consiste en restar a toda la votación obtenida los votos nulos. De 41.854 votos emitidos, nos arroja una cantidad de 38.958 porque se restaron los 2.896 votos nulos. Se obtiene enseguida el porcentaje que representa la votación de cada partido con respecto a la votación válida emitida, ya no con respecto al total. Y los primeros porcentajes que nos arroja son los que están en la columna sombreada: PAN 24.22, PRD 5.77, Movimiento Ciudadano 3.0, PRI 15.7, Nueva Alianza 17.1, PT 3.32, Morena 9.4, Encuentro Social 1.3, Partido Verde Ecologista de México 1.7, Partido Conciencia Popular 18.2, casi 18.3, y los no registrados 0.02. Enseguida hay que deducir aquella votación de los partidos que no alcanzaron el 2% de la votación válida emitida. En este caso es el Partido Encuentro Social, que tiene 1.3, y el Partido Verde, que tiene 1.7, así como las candidaturas no registradas con 0.28. Es decir, se deducen 1.190 votos. De la votación válida emitida, que ya habíamos obtenido en la primera operación, restando aquella votación de los partidos que no alcanzaron el 2% de la válida emitida, nos arroja la votación efectiva, que en este caso son 37.768 votos. Ahora bien, el cálculo de votación efectiva que arroja la obtenida por cada partido político, es decir, aquí ya se depuró, es una votación depurada, de la cual se restó los votos nulos, los de candidatos no registrados y los de 2 partidos que no obtuvieron el 2%. Lo que representa la votación de cada partido respecto a la votación efectiva es lo siguiente: Acción Nacional 24.9, PRD 5.9, Movimiento Ciudadano 3.1, PRI 16.2, Nueva Alianza 16.6, Partido del Trabajo 3.4, Morena 9.7, Conciencia Popular 18.8 y arroja eso el 100%. Enseguida indica el procedimiento del tribunal que se tiene que verificar los límites de sobrerepresentación, para lo cual
se toma como base el porcentaje de votación efectiva que señalé en el punto anterior. Como pueden ver, coincide lo que tiene cada partido como votación efectiva, más 8 puntos, que es el tope constitucional. Entonces, en el caso primero, Acción Nacional, con una votación efectiva de 24.9 más 8 puntos, su límite superior de sobrerepresentación sería de 32.9. El PRD, bueno, y para hacer el ejercicio completo con el primer partido, el número de curules que se obtiene multiplicando el porcentaje de la columna anterior, es decir, el de la máxima representación o porcentaje que podría tener cada partido, por el número de integrantes del cabildo, que en este caso hay que recordar, son 4 integrantes de mayoría relativa y 11 de representación proporcional, pero todos en su conjunto se toman para la base del cálculo de cuánto representa cada cargo, es decir, cada curul, por llamarlo así, con respecto a la votación de cada partido. El cálculo que arroja en el primer caso Acción Nacional con un 32.98 de votación efectiva por punto 15, que es el número de integrantes del Ayuntamiento de Tamazunchale, le arroja un total de 4. Para este cálculo se considera únicamente el número entero, entonces el número de cargos, ¿verdad?, de mayoría relativa que el partido ganador obtuvo bajo la fórmula ganadora de mayoría es de 4. Con 4 llegaría a su límite de curules dentro de la representación del ayuntamiento, del cabildo del ayuntamiento de Tamazunchale. En el caso del PRD, su votación efectiva más los 8 puntos, es decir, su tope superior es de 13.95. El número total de curules que pudiera tener es de 2. En el caso de Movimiento Ciudadano, el máximo de curules que pudiera tener es de 1. En el caso del Revolucionario Institucional es de 3. En el caso de Nueva Alianza es de 3. Partido del Trabajo es de 1. Morena es de 2 y Conciencia Popular es de 4. Enseguida se procede a la ronda de asignación por cociente natural, la votación por partido político con derecho a participar en la asignación, es decir, su votación efectiva, lo que cada partido obtuvo, y el total que nos refleja la sumatoria de todos. De este cálculo ya se dedujo la votación del Partido Acción Nacional por haber llegado a su máximo de integrantes dentro del cabildo, que era de 4, lo cual los cubre con los integrantes de mayoría relativa. Entonces se obtiene una nueva cantidad como total de votación efectiva. Enseguida se procede a la obtención del cociente natural, el cual resulta de dividir la votación efectiva, estos 28.332 votos, que es la suma de la votación obtenida por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, del Trabajo, Morena y Conciencia Popular, entre el número de regidurías de representación proporcional por asignar, que son 11. Eso nos da la cantidad de 2.576 como cifra de cociente natural. Enseguida se procede de los partidos que superaron el 2% de la votación efectiva y que tienen derecho a la asignación. Los menciono: PRD con 5.9, Movimiento Ciudadano con 3.1, PRI 16.2, Nueva Alianza 17.6, del Trabajo 3.4, Morena 9.7 y Conciencia Popular 18.8, a obtener la cantidad que podrían representar en el cabildo. Enseguida se procede a hacer la asignación conforme a la fracción antes citada. En el caso, voy a poner las dos gráficas para que se aprecien los resultados. PRD con una votación de 2.249 votos, entre un cociente natural de 2.576, arroja como resultado
una asignación de 0.87. Por eso aquí aparece como 0. Conserva su votación, porque no se le asignó ninguna. Movimiento Ciudadano, que tiene una votación de 1.172 entre 2.576 de cociente natural, arroja como resultado una asignación de 0.45. Se asignan 0, conserva su votación. Revolucionario Institucional, con una votación de 6.152 entre 2.576, arroja un cociente de 2.38. Se le asignan por enteros 2 y conserva el resto de no utilizado, ¿no? Nueva Alianza, con una votación de 6.665, dividida entre el cociente natural de 2.576, arroja como resultado 2.58, se le asignan 2. Partido del Trabajo, el resultado de su votación entre el cociente arroja 0.5, se le asignan 0. Morena, su votación entre el cociente arroja como resultado 1.42, se le asigna 1. Conciencia Popular, con una votación de 7.129, entre el cociente arroja como resultado 2.7, se le asignan 2, para un total de 7 regidurías asignadas por entero. Nos vamos ahora a la verificación del límite de sobrerepresentación, una vez hecha esa primera asignación. En el caso del PAN, su votación efectiva de 24.9 más 8 puntos, que sería su límite de 32.98, arroja como total un máximo de integrantes del Cabildo de 4. En este caso se le asignaron 4 integrantes de mayoría relativa, está dentro del límite. Revolucionario Institucional, con un máximo de integrantes de 3, en esta primera etapa se le asignaron 2 por entero, todavía está dentro del límite. Nueva Alianza, con un máximo de integrantes posible de 3, por entero se le asignaron 2, está todavía dentro del límite. Morena, con un máximo de integrantes de 2.66, de 2, se le asignó 1 por entero, está dentro del límite. Conciencia Popular, con un máximo de integrantes de 4, se le asignaron 2, está todavía dentro de su límite. Aquí tenemos 7 cargos de representación proporcional, faltan por asignar 4 cargos más. Asignación entonces por resto mayor. Para efecto de este paso se tiene que deducir la votación utilizada ya en la primera asignación a los partidos que resultaron beneficiados con un entero o más y asignar a los partidos con el resto más grande. En el caso del PRD no se le había asignado ninguna por entero, tenía 0 por entero. Todas estas cantidades son las que se reflejan o se tomaron como base para esta siguiente tabla. Tiene un resto, el resto más alto de 2.249, se le asigna 1. El partido que tiene el resto siguiente más alto es Conciencia Popular, con 1.977, se le asigna 1. Enseguida está el partido Nueva Alianza con 1.513, se le asigna 1. Y el Partido del Trabajo es el que en el orden de los restos de mayor a menor continúa en cuarta posición con 1.296, se le asigna 1. Y ahí tenemos que se asignan las 4 regidurías pendientes. El total de integrantes por partido que llevamos hasta el momento en las diversas etapas es el siguiente, y su distribución por género. Partido Acción Nacional, 4 integrantes, de los cuales 2 son del género masculino y 2 femenino, 2 hombres, 2 mujeres. Partido de la Revolución Democrática, un integrante que es de
género hombre. Partido Movimiento Ciudadano no se le asignó. Partido Revolucionario Institucional se le asignaron 2, uno del género masculino y uno del género femenino. Partido Nueva Alianza se le asignaron 3, 2 hombres y una mujer. Partido del Trabajo se le asignó 1, que es hombre. Partido Morena se le asignó 1, también hombre. Partido Conciencia Popular se le asignaron 3, de los cuales 2 son hombres y una es mujer. Como se puede observar en esta primera parte, no hay paridad en la integración del cabildo porque está integrado por 10 hombres y 5 mujeres, lo cual obliga a hacer un ajuste. Esta tabla resume el número de cargos asignados a cada partido por las 3 formas posibles. Por mayoría relativa, el PAN tuvo 4, por resto mayor, el PRD tuvo 1, Movimiento Ciudadano no le fue asignado, el PRI tuvo 2 por cociente, es decir, por entero, Nueva Alianza tuvo 2 por cociente y 1 por resto mayor, el PT tuvo 1 por resto mayor, Morena 1 por cociente, Conciencia Popular 2 por cociente y 1 por resto mayor. Para efecto de verificar también la subrepresentación, se elabora esta tabla en la cual se refleja el porcentaje de la votación efectiva de todos los partidos, restándole 8 puntos y multiplicado por el factor de 0.15, que es el número de integrantes, y nos arroja en enteros cuál sería el mínimo de integrantes, ¿verdad?, que pudiera tener cada uno de los partidos. Partido Acción Nacional, el mínimo serían 2, no está en ese supuesto, tiene 4. Partido de la Revolución Democrática, el mínimo serían 0, tiene 1. Partido Movimiento Ciudadano, el mínimo serían 0, no se le asignó. Partido Revolucionario Institucional, el mínimo sería 1, tiene 2, si mal no me equivoco. Partido Nueva Alianza, el mínimo sería 1. Partido del Trabajo, el mínimo serían 0. Partido Morena, el mínimo serían 0. Y Partido Conciencia Popular, el mínimo sería 1. En esta tabla se señala el límite mínimo y máximo de curules que pudiera tener cada partido de acuerdo a los topes de más menos 8% y las curules asignadas o los cargos asignados para efecto de verificar si se encuentran dentro de los límites de más menos 8. Como podemos observar en la columna F y en la columna G, el porcentaje de representación de acuerdo a los cargos asignados con respecto a los 15 integrantes del cabildo y la sobre o subrepresentación, ningún partido está por encima de los 8 puntos ni tampoco está por debajo de los 8 puntos con respecto al porcentaje de la votación efectiva que obtuvo cada partido. Entonces, está sub o sobre representado, ningún partido cae en ese supuesto. Ahora bien, para efecto de la verificación del principio de paridad de género, es necesario considerar el porcentaje de votación válida emitida de cada uno de los partidos que obtuvieron alguna asignación por resto mayor. En este caso están el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Nueva Alianza, el Partido del Trabajo y el Partido Conciencia Popular. Y se procede, de acuerdo al criterio de la sala, a hacer el ajuste por género en el partido que obtuvo el mayor porcentaje. En este caso es el Partido Conciencia Popular. Efectivamente, en la asignación por resto mayor, le correspondió a un candidato una fórmula de género masculino, se tiene que hacer un ajuste y cambiar a la siguiente fórmula en el número sucesivo por mujer.
Con este estaríamos ya con 9 y 6 asignaciones, 9 de hombres y 6 de mujeres. Hace falta hacer un ajuste más. El siguiente partido con más alto porcentaje de votación en la etapa de resto mayor es Nueva Alianza. También verificando la asignación por resto mayor le correspondió a una fórmula integrada por hombres, por lo tanto hay que hacer el ajuste en la fórmula sucesiva que no había sido asignada del género femenino. Leo la integración. Finalmente, daría lectura a la integración de acuerdo a los registros que cada partido llevó a cabo de sus listas y a los ajustes a los cuales se hizo referencia en el presente procedimiento. Planilla de mayoría relativa, esa no cambia. Presidente municipal, Juan Antonio Costa Medina. Regidor de mayoría relativa propietario, regidora, Fabiola Berridi Echeverría. Y suplente, Pilar Heréndira Enríquez Espinosa. Primer síndico propietario, Wilfrido Reyes Román. Y suplente, Francisco Montiel Alvarado. Segunda síndico propietaria, Mariana Barrera Martínez. Y suplente, Mirel Telles Lara. Primera regiduría de representación proporcional asignada al Partido Revolucionario Institucional, propietario Bulmaro González Iceta y suplente Eduardo Domínguez del Ángel. Segunda regiduría asignada al PRI, propietaria María Guadalupe Zavala Castillo y suplente Lorenza Martínez Sandoval. Tercera regiduría asignada al Partido de la Revolución Democrática, propietario Tatiano Pérez Martínez y suplente Guillermo Camargo Serrano. Cuarta regiduría asignada al Partido del Trabajo, propietario Jesús Azuara Mendoza y suplente Juan Manuel Rodríguez Bautista. Quinta regiduría asignada al Partido Conciencia Popular, propietario José Eduardo Rangel Gallegos y suplente Miguel Ortega García. Sexta regiduría asignada al Partido Conciencia Popular, propietario Ernestina Mancera Maldonado y suplente Cecilia Méndez Fernández. Séptima regiduría asignada al Partido Conciencia Popular, propietario María del Carmen Hernández Montiel y suplente Antonia Ascona Pérez. Octava regiduría asignada al Partido Nueva Alianza, propietario Emilio Hernández Méndez y suplente Francisco Javier Amaya Nava. Novena regiduría asignada al Partido Nueva Alianza, propietaria, Alda Nelly Oliva Castillo, suplente Raquel Hernández Arteaga. Décima regiduría asignada al Partido Nueva Alianza, propietaria Tonantzin Callejas Martínez, suplente Alejandrina Márquez Hernández. Y 11ª regiduría asignada al Partido Morena, propietario Agustín García Rubio y suplente Rodrigo Zúñiga López. Arroja un total de la integración del Cabildo, tomando en cuenta todos los integrantes desde mayoría relativa y representación proporcional, de 8 del género masculino y 7 del género femenino. Por lo tanto, se considera que hay paridad de género. Sería todo. A consideración del Pleno, ¿algún comentario al respecto en uso de la voz del representante del Partido Acción Nacional? Sí, Presidenta, quisiera ver si existiría la posibilidad de que nos corrieran alguna copia para poder analizarlas y no sé si, como no nos han corrido, tomar un breve término para analizar el documento. No sé si exista la posibilidad. ¿Para analizarlo? Sí, para analizar bien las fórmulas corridas. Sí, bueno, lo que pasa sí. es que no nos han corrido vista con el documento. Sí, en realidad lo que pasa es que nos lo ordenaron hoy en la mañana Sí, hacer claro. las cosas Sí, y sería tiene todo. que ser antes de 24 horas. Y yo considero que si quieren ustedes ver los cálculos, pues que les den una copia ahorita de los cálculos para que le den una revisada, pero yo creo que sí deberíamos de someterlos a votación ya porque necesitamos notificarlos ya
antes de las 8 de la mañana Yo creo estamos que en... podemos esperar unos 5 minutos, o sea, por si existiera alguna manifestación que quisiéramos, sobre todo nada más para checar los datos, nada más es verificar antes de que se votara. Sí, está bien. En uso de la voz, ¿se les van a traer la copia ahorita en lo que Sí, doy la voz a los, en uso de la voz el representante del PRD? Gracias, buenas noches. Estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta. Pues ya lo revisamos, pero sí es urgente que se vote. Gracias. En uso de la voz el representante del Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Pues yo quiero solicitarles, sé que tienen la premura para tomar este acuerdo, sé que fueron notificados también en muy breve tiempo para tomar esta determinación, este nuevo acuerdo. Lo que solicitamos desde Movimiento Ciudadano es para los fines legales que a nosotros nos correspondan. Me voy a ver como mi compañero del PRD, copia certificada hoy del acuerdo por los términos que se nos corren a nosotros como partidos políticos para poder impugnar la decisión. Entonces, sí me gustaría que este acuerdo que hoy se toma, tuviéramos la copia certificada lo antes posible por los términos que empiezan a correr. ¿Es cuánto? Sí, mire, yo les propongo que lo votemos en lo que se los entregan y en lo que se elabore el documento como debe de ser, el acuerdo correspondiente y para que se les entregue aquí mismo. Yo lo que les rogaría es que una vez que se haya votado, pues pudiéramos quedar en contacto, porque nosotros tenemos que hacerlo antes de las 8 de la mañana la notificación, ¿sí? Y se los haríamos, bueno, a todos los partidos que están involucrados en esto, entonces para que nos dijeran dónde los podemos notificar en el transcurso de la noche, ¿no? Entonces, por eso, en lo que les traen los documentos y podamos ver este asunto, ¿no? ¿Algún otro comentario? En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias, buenas noches. Bueno, desde luego en acato a lo que nos mandata el tribunal, yo votaré a favor de esta propuesta, finalmente cabildo que integrará el ayuntamiento del municipio de Tamazunchale. Pero no puedo dejar de expresar mi punto de vista respecto a lo que yo considero que es una decisión tomada por el tribunal, pero la cual definitivamente no comparto y quiero dar los razonamientos del por qué. En primer lugar, porque estoy muy de acuerdo con que las oportunidades para hombres y mujeres siempre sean las mismas, porque creo que no hay ninguna diferencia que puede haber en este tiempo, en estos tiempos, entre los talentos que pueda tener un hombre, los talentos que pueda tener una mujer, entre la preparación y el profesionalismo que pueda tener una mujer y el que pueda tener un hombre. En eso no discuto que se privilegie, que siempre haya una equidad. Sin embargo, esto nos lleva a reflexionar, sobre todo tarea de los diputados que hoy nos acompañan y a quienes les damos la bienvenida, pues que ya no tiene caso registrar alternadamente en las listas de representación un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o viceversa, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Porque si de todos modos al final el tribunal nos dice que va a tener que quedar conformado en forma equitativa el género masculino y el femenino, pues mejor sería bueno que se registraran dos listas, una de hombres y otra de mujeres, y que conforme se vaya necesitando, pues vayas agarrando hombre o mujer. No tiene ya ningún sentido que haya una lista de regidores que alterne hombres con mujeres o mujeres con hombres. Eso es en lo primero que yo no estoy de acuerdo con el tribunal, porque entonces, ¿para qué está así la ley? Y en segundo lugar, como conclusión de esto, igual que algunos otros ayuntamientos, pues hay una contradicción bien curiosa. De hoy en adelante,
cuando a alguien lo inviten a formar parte de una planilla al municipio y va a quedar en la lista de representación proporcional, lo que le va a convenir es que gane su contrincante, no que gane el de su partido. Aquí lo estamos viendo. Al PAN no le dimos la oportunidad, no se le da oportunidad de tener un solo regidor, aunque él es el que ganó. A los regidores del PAN más les hubiera convenido, a los regidores registrados en RP del PAN más les hubiera convenido siempre que ganara otro para que ellos pudieran entrar. Eso es una verdadera contradicción. Sinceramente, con el respeto que nos merecen los señores del tribunal, no creo que esto haya sido lo más acertado, pero finalmente ellos son los que tienen la última palabra y en acato a ese Estado de Derecho, que bueno o malo es el que existe en este momento, desde luego mi voto es a favor de lo que nos han ordenado. Pero creo que de aquí en adelante las listas en forma alternada ya ni siquiera deberían existir. Sería una buena oportunidad para presentar una iniciativa que ya separe listas, hombres por un lado, mujeres por otra. Y por otro lado, ojo a todos los militantes de los partidos, si los registran en RP, pues van a tener que hacer la lucha porque gane el contrincante para que les toque a ellos el cargo. Es cuanto tengo que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. En uso de la voz, el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Además de lo que acertadamente dice el consejero, la vida interna de los partidos políticos nos queda violentada. ¿Por qué? Porque nosotros en una asamblea de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes, decidimos las listas de pluris. Entonces, más allá de que sea hombre, mujer, el acto estatutario de los partidos políticos está siendo violentado, porque los estatutos que aprueba el mismo Instituto Nacional Electoral y que está validado y registrado aquí en el Consejo Estatal Electoral, pues queda en letra muerta, porque entonces los métodos de selección de candidatos que tuvimos están siendo violentados por la paridad. ¿Por qué? Porque nosotros registramos hombre, mujer, o sea, no es el caso de Movimiento Ciudadano, estoy hablando de la resolución de este proyecto. ¿Sabes que aquí vas a tener que cambiar a mujer? Bueno, perdón, nosotros registramos, hicimos un acto estatutario de asamblea que debería haber sido impugnado para poder llegar a esta resolución. La vida interna de los partidos políticos está siendo violentada conforme a lo que dice la ley, que tenemos autonomía para tomar decisiones. Con esta resolución nos damos cuenta que no es cierto y que es letra muerta con lo que resuelven los magistrados en Monterrey. Quiero que quede asentado y sí, nosotros necesitamos, por la brevedad de los tiempos, lo vuelvo a repetir, que nos toca para irnos a la siguiente instancia, la copia certificada de este acuerdo. ¿Es cuánto? Sí, en uso de la voz, el consejero Edmundo y luego el PRD. Buenas noches a todos. Y yo también quiero dejar mi testimonio o mi juicio, mi criterio. Para no repetir, comparto de alguna manera o en mucho lo que comenta el consejero que me antecedió en la voz. Yo quisiera agregar que lo que a mí me preocupa cuando actúo en mi mandato constitucional y que hicimos el ejercicio que nos mandata la ley en el tiempo que nos mandató la asignación de regidurías de RP, utilizamos el criterio que la ley del Estado electoral del Estado de San Luis nos mandata, en la cual yo veo, sin ser experto como los señores del tribunal, con todo respeto también, es la vida institucional, en el que veo que claramente en el artículo que habla de la asignación de las diputaciones de RP, que si no me falla es el artículo 413, en ese se hace mención de subrepresentación y sobrerepresentación.
señalando otros artículos que son, creo que el 409, el 410 y el 411. El artículo que describe el procedimiento que el legislador en San Luis Potosí decidió autorizar o aprobar para la asignación de RP es el 422. Y ese artículo no habla, como es específico, el 413 de sobres y subrepresentaciones. Me parecería, pues, aunque comparto que el juicio que comenta el consejero, pues un poquito fuera de lugar, ¿verdad? Pero que pareciera que prohija eso. Si gana mi contrincante, yo como regidor de RP voy a poder entrar. Si gana mi planilla, pues no voy a poder entrar. Entonces, incluso en diferentes, no puedo precisar, pero sí veo en algunas de las sesiones de la sala regional, incluso en los que algunos de los magistrados dicen que no están de acuerdo en que se inhabilite alguna de las fracciones que se habló sobre estos principios, y otros sí. Y ayer todavía, si no me falla, si no estaba yo dormido cuando estaba oyendo la sesión, uno de los magistrados dijo que no deberían de entrar de manera oficiosa, que él consideraba que no deberían de entrar oficiosa a lo que era la asignación, es decir, quitar hombres que van en la lista conforme a la prelación que se les dio para poner o forzar la paridad de género. Yo no estoy en contra de la paridad de género. Lo único que me conflictúa es que hacemos todo un entramado que la ley nos mandata para hacer una serie de escaleras, le voy a llamar, en la que estamos poniendo hombre, mujer, hombre, y que al final la combinación de la votación da que entra una mujer y luego un hombre, lo que pasó en las diputaciones. En un partido, una dama solicita que la pongan, la ponen y luego hay un revire y la quitan y ponen al señor diputado. Y luego en el otro partido exactamente lo contrario, ellos oficiosamente quitan a la mujer, al hombre que le tocaba y ponen a la mujer. Entonces yo así me uno también a la petición que a lo mejor pues en la ley habrá que contemplar en alguna iniciativa este tipo de situaciones, porque pues entonces todo ese entramado que se hizo pues acaba por resultar inválido al criterio de la sala o la instancia jurisdiccional que corresponda. Y entonces pues yo creo efectivamente que en ciertas circunstancias posiblemente algunas de las decisiones que se tomen en los partidos y que están dentro de la ley y porque incluso se les aceptó su registro, se autorizó, quería decir que estaba adecuadamente hecha, pues resulta que al momento de tomar esas decisiones o esas impugnaciones se cambie eso. Y nada más como último comentario, vamos a tener ayuntamientos, aquellos que no fueron impugnados, con un criterio de asignación de RESPES y otros tantos que fueron impugnados y que van a ser constituidos al criterio de la sala regional, que si bajo mis criterios no jurídicos, que no soy abogado, pues pareciera ser que ahí hay una violentación de la Constitución en el sentido de que no hay un principio de equidad o de paridad, ¿verdad? Porque a algunos municipios les aplicó un criterio y a otros municipios les aplicó otro. Entonces, esas inconsistencias, creo que hice una invitación en la declaratoria de validez de la Cámara, del Congreso, pues la vuelvo a hacer para que todos, bajo esta vida institucional, trabajemos para tratar de homologar todos esos principios para que no pase esto. Vamos a tener municipios que tuvieron RSPs bajo un criterio y vamos a tener otros que van a estar bajo otro. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, consejero. En uso de la voz, el representante del PRD. Gracias, presidenta. Bueno, en primer punto, sí me gustaría retomar lo que comenta el consejero, porque esta designación yo podría denominarla como una película de terror. No, un principio del derecho electoral es la certeza y es lo que menos ha existido. Es importante, y me sumo a lo que comentaba el consejero, en el que pues va a haber regidores de diferente valor. No estoy hablando cuantitativamente ni económicamente, pero fueron designados con criterios muy diferentes. Por lo general, siempre le echamos la culpa al legislador, que el legislador fue oscuro. Y en este caso, la culpa no es del legislador, la culpa es del juzgador. Retomando lo que comentaba el consejero, en sala superior ya está esa discusión muy fuerte en el sentido de que no se debe inaplicar el 422. Tan es así que en una resolución de Ciudad Fernández, pues sí se desechó, pero 4 votos en contra, a favor, perdón, y 3 en contra. Nos faltaba 1. Siempre se inaplica el 422, pero la jurisprudencia no es aplicable en todos los casos, y menos en materia electoral. Ellos se les hizo muy fácil confundir la gimnasia con la magnesia al momento de aplicar el Congreso con los ayuntamientos. Y si regresamos la película al 8 de julio que este consejo designó, les voy a decir una cosa, esta era la mejor, porque se estaba aplicando la legislación potosina. Por ahí alguien nos ayudó metiendo esta pues diabólica jurisprudencia, porque no le puedo llamar de otra manera. A unos les beneficia, a otros les afecta. Por ahí me bromean de que promuevo yo juicios, los gano, pero son para otros regidores. Entonces nadie sabe para quién trabaja. Sí, o sea, la verdad, por eso digo que esto es de terror. ¿Qué certeza le doy yo a mis candidatos de que si van a ganar o van a perder? ¿Acaso no sé el derecho? Pues creo que sí lo controlo, pero no domino a los señores magistrados. Por último, sí es importante que esto en 2015, cuando terminó el proceso, juramos que nos íbamos a poner de acuerdo con el Congreso y que se iban a hacer buenas reformas. Sí hubo buenas reformas, pero desde aquí también le pido al Congreso que cuando llegue ese momento nos hagan caso, porque llegábamos y le hacíamos propuestas. Mi propuesta del procedimiento de reconsideración quedó bien, pero se les olvidó que era sala. Y entonces cuando veo la reforma le digo, oye, pero es que aquí no estamos hablando de sala, estamos hablando del tribunal. Pero una de muchas que se proponían. Entonces qué bueno que aquí están nuestros legisladores y hacer un pacto de buena voluntad, precisamente para que no se dé lo que el consejero maneja. Y ojalá que en los juicios de reconsideración que están pendientes todavía en sala superior, logremos que esa jurisprudencia diabólica no nos afecte. Gracias. Gracias. En uso de la voz, el consejero Martín Faz. Bueno, primero no quisiera dejar de resaltar que aunque la ocasión de esta sesión tiene que ver con la asignación de representación proporcional en el Cabildo, sin embargo, pues de alguna manera es resultado también de que la Sala Monterrey avaló el resultado originario que el CEPAC hizo respecto del municipio de Tamazunchale, y yo creo que es bueno resaltarlo porque pues ya van bastantes, en las que finalmente la Sala Regional avala el trabajo que realizó este Consejo, y yo creo que eso tendríamos que resaltarlo. Efectivamente, en el tema de la representación proporcional, tanto en el Congreso ya ocurrió y ahora nos está ocurriendo en el caso de los ayuntamientos.
pues sí, estamos teniendo que seguir una jurisprudencia, un criterio. Sin embargo, yo sí quisiera manifestar que pues esto nace de un concepto fundamental que tiene que ver con acciones afirmativas. No es la hora propicia para hacer toda una discusión sobre el tema, ¿verdad?, por la hora y por el proceso mismo, pero pues yo creo que las acciones afirmativas, en este caso tendientes a lograr la paridad, son positivas en términos generales, sí implican una serie de modificaciones que hay que atender en la ley, pero sin estas acciones afirmativas no tendríamos, como ahora tenemos, un Congreso paritario, tanto a nivel local, desde luego a nivel federal, y lo que vamos a tener también dentro de los ayuntamientos, a pesar de esa discrepancia efectivamente que ocurrirá en algunos casos de los asuntos que no se fueron a una impugnación. Yo celebro la existencia de acciones afirmativas porque parece ser que es la única forma de ir erradicando una serie de prácticas que siguen todavía teniéndose, como es pues seguir poniendo en las primeras listas de RPs, tanto en los congresos como para los ayuntamientos, a varones. Y no ha habido otra forma de modificar esta mala práctica que a través de acciones afirmativas. Claro, cuando estas acciones afirmativas son tomadas como un criterio de jurisprudencia ya en el momento o en las últimas fases del proceso electoral, pues nos meten a todos en un lío como este, se pierde muchos elementos. Bueno, la certeza al final pues no se pierde, pero está tan apurado el asunto que es casi una semicerteza, ¿verdad? Habrá que tomar las medidas adecuadas para que este tipo de acciones afirmativas continúen y que queden debidamente reflejadas en la ley y que entonces sí nos permitan jugar desde el principio con las reglas que todos sabemos y todos conocemos. Algunas soluciones pues ya las han puesto sobre la mesa algunos de mis compañeros, pero yo sí quisiera como dejar eso en claro, porque esto es resultado de una acción afirmativa que es una acción dirigida a la defensa de derechos de minorías. Sí, gracias. Bueno, a mí me agrada el tema de las acciones afirmativas a favor de las mujeres, desde luego, porque, insisto, estos tiempos es de igualdad y como creo que todos los tiempos debieron haber sido de igualdad, no es de ahora, no debería ser una moda, de todos los tiempos las mujeres y los hombres deberíamos tener o haber tenido los mismos derechos. Sin embargo, en este caso, la acción afirmativa no quedaría de lado, particularmente Martín, porque aquí es una elección de dos principios, uno de mayoría y otro de representación proporcional. Y desde el principio, desde la propia ley, la acción afirmativa en la planilla de mayoría existe. Tan es así que si por ahí el secretario me ayuda y le subimos tantito, podemos ver que la integración de los candidatos, donde vienen los nombres de todas las personas, ahí se puede ver que hay un presidente y luego hay un regidor de diferente género, luego hay un síndico del mismo que el presidente y el siguiente síndico otra vez es de diferente género. O sea, en esa integración primera hay una acción afirmativa, se garantiza que haya igualdad. Eso no debería contaminar el siguiente principio de elección, que es la representación proporcional. Aquí lo que sucede es que se pierde de vista eso y el que obtiene el triunfo ganando pierde, porque no va a tener gobernabilidad ningún ayuntamiento de este tipo. Y la falta de gobernabilidad no es en perjuicio del que ganó en la fórmula de mayoría. La falta de gobernabilidad es en perjuicio de la ciudadanía, que va a tener un ayuntamiento que nunca se va a poner de acuerdo en nada. Desde luego, no es tema electoral, pero sí creo que de todas formas esa acción afirmativa
en favor de la mujer no se hubiera violentado si se hubiera respetado nuestra ley en el tema de asignación de RP. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? En uso de la voz del consejero Edmundo. Bueno, nomás que se me fue en el momento que estaba hablando, que remarcar o hacer notoria la diferencia que hice, que por alguna razón, que no ahorita también como los tiempos, etcétera, habrá que revisarlo, por alguna razón el legislador hizo una diferencia entre la forma de asignar las RPs del Congreso y otra en la de asignar las regidurías. Tiene que haber habido un porqué. No creo que haya sido un tema de que pues se les escapó o algo. Tiene que haber una razón. Entonces, por eso también es una de las razones que yo disiento de alguna manera con el criterio de la resolución. Incluso porque, como comento, he visto que hay diferencias entre los mismos integrantes de las instancias jurisdiccionales. Y nomás también un tema que tiene que ver con lo de la paridad. Creo que es excelente, nada más que me preocupa un poquito el que se tenga que, estoy de acuerdo también con acciones afirmativas en favor de minorías, etcétera, 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 pero me preocupa que en algunos momentos se violenten situaciones para lograrlo. Nosotros ya tuvimos en esta elección casos en el que casi todas las miembros del comité eran mujeres. Entonces, y no había forma de meter hombres, porque no hubo candidatos. Entonces, ¿cómo le hago ahí? Entonces ya estoy en un default. Entonces, ¿qué acciones afirmativas? Voy y le digo a Juanito, Juanito, tú tienes que ser consejero para que… Y Juanito pues va a tener que ir, lo voy a mandar que vaya con la fuerza pública, no lo sé. Entonces yo creo que finalmente, yo digo, si las planillas… por ejemplo, en las 15 diputaciones, no hay ninguna elección en la que sean puras mujeres o puros hombres. ¿Qué pasaría si ganaran en cada una de las 15 elecciones hubieran ganado puros hombres? Puede ser un poquito difícil que suceda, pero no, dicen por ahí que una probabilidad de 1 no quiere decir que no vaya a suceder. Entonces, cuando tuviéramos ese fenómeno, o al revés, voy a ponerlo al revés, en favor del género femenino, ganaron 15 mujeres. Ahora, como decía hace un rato el consejero, pues tendremos que ir a una lista y vamos a tener que agarrar puros hombres, porque como todas es más, y ni siquiera va a dar la paridad, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Son 15 de mayoría y 12 proporcional, entonces vamos a tener 15 mujeres y 12 hombres. ¿Cómo le hacemos? ¿Quitamos a 3 o a 2 de mayoría relativa cuando la gente votó por ellas? Entonces yo creo que es muy bueno, qué bueno que se estén haciendo los esfuerzos, pero creo que el tratar de a fuerzas hacerlo y a lo mejor atropellando el derecho, me pregunto si no se atropelló un derecho de la persona que se bajó de la lista cuando estaba en el orden prelativo de haber sido designado. ¿Es cuánto? Muchas gracias. En uso de la voz del representante del Partido Acción Nacional. Sí, y efectivamente coincido con el consejero Edmundo. Yo creo que en lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto entre partidos y el Consejo y representantes del Congreso, es en establecer las reglas claras, cómo se van a jugar. Por ejemplo, esto, bueno, ya lo podemos usar al pasado, se pudo haber evitado con medidas paritarias, o sea, cómo se aplica la medida, en qué partidos, porque en estamos utilizando un criterio que viene establecido por la sala, pero por ejemplo hubo legislaciones que sí aplicaron, cómo se iba a aplicar la medida, la Ciudad de México, Nuevo León, donde las salas no pudieron ingresar hasta las legislaciones internas e inaplicar artículos porque estaban establecidas las reglas claras. Yo creo que es lo que podemos brindarles a los contendientes, es la certidumbre de bajo qué reglas van a jugar y sobre de eso partir. O sea, tenemos 3 años, pues, en este proceso que arrancamos nuevamente, se cierra, pero arranca un nuevo proceso, es establecer las reglas claras sobre cómo se va a aplicar la medida afirmativa. La medida afirmativa en materia de paridad se quedó y va a estar vigente un tiempo, como una acción reforzada hacia las mujeres.
Y viene otra, el tema del Distrito 15, del tema indígena, el tema de los jóvenes, de los discapacitados. Otros estados, Zacatecas ya nos ganaron, ya tienen discapacitados en el tema de medidas afirmativas. Entonces yo creo que, pero sí establecer las reglas claras sobre las cuales se van a jugar y sobre todo brindarle certidumbre a los contendientes de las elecciones. Yo creo que sería mi apunte respecto del tema. Gracias. Gracias, señor representante. En uso de la voz, el representante del PRD. Sí, Presidenta, ya nada más para terminar. Con todo esto podemos llegar a una conclusión. Si bien es cierto, es representación proporcional, pero sí debemos de ese trabajo en conjunto que habla el compañero de Acción Nacional, precisamente para que exista una mejor contienda electoral y que el trabajo que se hace en cada partido todos los días tenga esos frutos, pero sí certeros, porque al momento de establecer una planilla de acuerdo a nuestros estatutos de cada partido, pues considero que sí están afectando nuestra vida interna, al momento de que la Constitución nos obliga a que en los estatutos sea paridad, la hay, pero con toda esta, pues, no sé, incertidumbre, sí privan a los, en este caso a las personas, a los militantes, de que sigan trabajando. Entonces sí, de alguna manera se afecta al trabajo que los partidos políticos hacemos siempre para lograr representaciones en el gobierno. Es todo. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Por último, el representante de Movimiento Ciudadano. Sí, sé que ya es tarde, consejera presidente. La verdad es que en un tema de democracia, en un criterio de representación, en este caso yo sé que ya es un acuerdo que se va a votar, pero de verdad creo que se le brinda la oportunidad a quienes ya tienen una representación. O sea, los que alcanzaron el 3%, los que están dentro de la polla, por así decirlo, para poder obtener una regiduría, se les tomó a lo último de los que ya tenían una representación. Yo creo que en un criterio democrático, a los que hubieran alcanzado el 3%, como ha habido otros proyectos que se han hecho, son a los que se les otorga una representación proporcional. No a los que ya tenían, pues los que ya tenían ya están representados, ¿sí? Entonces, yo le vuelvo a solicitar, sé que ya lo hice en las otras 2 veces, pero el tiempo para nosotros y poder ir a sala superior es importante, que ahorita les vamos a decir quién va a pasar por nuestra copia certificada para poder recurrir. Estamos de acuerdo en que el triunfo de la presidencia municipal, quiero precisarlo, es de nuestro candidato, pero no estamos de acuerdo en el Movimiento Ciudadano de la asignación de representación proporcional. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Si ya no hay nada más que discutir, yo agradeceré al señor secretario tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto. Pone el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Paz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Mi voto es concurrente para seguir la instrucción de la autoridad, aunque disiento en la forma de la asignación del método de asignación de RP, debido a que la ley del Estado de San Luis Potosí lo maneja de otra manera. A favor, ¿verdad? A favor, va a emitir voto concurrente, correcto. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad, con un voto concurrente. Bien, bueno, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11 de la noche con 25 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Yo les suplicaría a los representantes de partido que estuvieran cerca para poder recoger las constancias
que les corresponde a cada partido de una vez, porque necesitamos presentarlo antes de las 8 de la mañana y los acuerdos ahorita pues también nos quedan, se quedan para la de mañana a la 1 de la tarde.